amores, ¿cómo están? Bueno, espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en compañía de sus papitos y de toda su familia. En el día de hoy vamos a iniciar nuestras actividades haciendo una pequeña oración para Papito Dios. Entonces vamos a colocarnos en posición de oración y vamos a repetir. Gracias Papito Dios por cada una de las bendiciones que tú nos regalas, por este hermoso día, por todas las actividades que vayamos a realizar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias Papito Dios por escucharnos. Ahora vamos a trabajar cada una de nuestras actividades, para ello debemos prestar muchísima atención. ¿Listo mis amores? Bueno niños, hoy en nuestras actividades vamos a trabajar la temática del dinero y los impuestos. Su objetivo reconoce la función del dinero y los tipos de impuestos en la economía de un país. Bueno, recordemos que en la clase pasada estuvimos hablando de mercado, ¿cierto? Que se refería a la relación que existe entre los consumidores y el producto. También hablamos de cómo se establece el precio de un producto o servicio. Hoy vamos a hablar sobre el dinero, pero antes de iniciar con el tema, quiero que observemos este video para que aprendamos más sobre de dónde viene la palabra dinero. ¿Listo? Papeles impresos para cambiarlos por bienes y servicios que dan la impresión de siempre haber existido, pero no es así. ¿Quién inventó el dinero? Sonia Sánchez Square de blogilana.com nos acompañará a descubrirlo. Decimos que tiene valor todo aquello que sirve para nuestra subsistencia o para nuestro disfrute. Para los primeros humanos, sobrevivir era cuestión de encontrar esos recursos que nos daba la naturaleza: agua, alimentos, refugio, pero muchas veces eran insuficientes. Entonces aprendimos a cultivar plantas, a criar animales, a fabricar ropa y utensilios, o sea, inventamos el trabajo, lo que le agregó valor a las cosas naturales. En las comunidades primitivas, los bienes se repartían entre todos según sus necesidades. Sucedía que no todos los grupos humanos producían las mismas cosas. Por ejemplo, si una tribu vivía cerca de un yacimiento de arcilla, podría hacerse hábil en la producción de cerámica, mientras que otra que había logrado domesticar ovejas habría tenido buenos fabricantes de abrigos. Entonces las tribus podían intercambiar cosas que les hicieran falta, a veces como regalo o con el entendido de que quien recibe el artículo le debía una al que se lo daba. ¿Y qué tal si yo necesito algo que tú tienes, pero lo que yo produzco no te hace falta? Sería ideal darte algo que ambos grupos estemos de acuerdo que es valioso. O algo que, aunque no le puedas dar uso, puedas dárselo a una tercera tribu. Conchas de bonitos colores, por ejemplo, que se pudieran usar como decoración. Estas fueron la más extendida forma de dinero y se usaron en África, Asia y Oceanía. En Mesoamérica se usaron por mucho tiempo granos de cacao. En Europa se usó la sal como medio de pago, de ahí viene la palabra salario. Y en la isla de Yap usaban unas piedrotas labradas llamadas piedras ray. Todos estos son ejemplos del dinero mercancía y, a diferencia de otros productos, tenían la ventaja de que podía guardarse, ahorrándolo para momentos difíciles. El dinero mercancía que más se extendió fue el oro y otros metales. Con esos metales en China hicieron monedas. ¿Has visto que tienen un agujerito en medio? Servía para pasar un cordón, hacer grupos y así poder cargar muchas. Pues en el siglo XI, durante la dinastía Song, se empezó a volver un engorro cargar con todos esos chorizos de monedas. Así que el emperador se ofreció a guardar el dinero de la gente y a cambio les daba vales para que pudieran recoger su dinero cuando quisieran. Son los primeros billetes y representaban dinero mercancía. El viajero Marco Polo vio este papel moneda y llevó la idea a Italia. Ahí había mercaderes especializados en guardar y cambiar monedas y hacer préstamos. Ahora, cuando alguien les daba a guardar dinero, le daban un documento, como los chinos. También hacían préstamos y cobraban intereses. Hacían sus negocios en banca y hasta la fecha esos negocios les llamamos bancos.
En algún momento las personas, en vez de cobrar sus monedas, pagaban a los demás con los papeles, ya que estos eran tan válidos como el oro que representaban y más prácticos. El uso del papel moneda se extendió por toda Europa. Durante mucho tiempo cada banco imprimía sus propios billetes, pero el asunto se complicaba muchísimo. Podía ser que unos bancos no aceptaran el dinero de otros o que no estuvieran de acuerdo con el valor. Por eso, en el siglo XVII nace en Ámsterdam el primer Banco Central, una organización que se encarga de regular el valor del dinero. Actualmente cada país tiene un banco central que es el único autorizado para imprimir dinero. Y hasta hace poco, ese dinero representaba el oro que existía en reserva. Cada billete estaba respaldado por oro, lo que lo hacía confiable, pero al mismo tiempo frenaba el desarrollo. En tiempos difíciles, la gente con mucho dinero prefería conservar su oro en vez de arriesgarlo creando negocios. Después de la Segunda Guerra Mundial, la reserva de oro más grande del mundo la tenía Estados Unidos y el resto de los países estaban endeudados. Entonces, en vez de respaldar sus billetes en oro, la libra, el marco, el franco y la mayor parte de las monedas del mundo se respaldaron en dólares. Cada país tenía su reserva de dólares y la economía mundial dependía de esa moneda. Hasta que en 1965 los franceses cambiaron sus dólares y se llevaron su oro. Otras naciones hicieron lo mismo, lo que causó una crisis económica. Así que en 1971 los norteamericanos decidieron que su moneda ya no dependería del oro. El mercado determinaría su valor. La mayor parte de los países siguieron respaldando su moneda en el dólar y dejando que la oferta y la demanda determinaran cuánto valía. Por eso ahora no tenemos dinero mercancía, sino dinero fiat. Vale porque tenemos fe en que lo podemos cambiar por bienes y servicios. Y si lo piensas, el dinero no tiene por qué representar oro, granos de cacao o conchas de colores. Es fundamentalmente una representación del trabajo. Con él nos pagan el trabajo que hacemos y pagamos el trabajo que otros hacen para nosotros. Por lo tanto, hay que valorarlo y saber en qué invertirlo y en qué no. Bueno, le dimos una vuelta al mundo para saber de dónde viene el dinero, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las primeras formas de dinero? Entonces nos hablaban del trueque. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar qué es el dinero. Nos dice que el dinero es un instrumento indispensable que nos permite y nos facilita el intercambio de bienes y servicios, es decir, es un medio de pago. Una de las principales características del dinero es la liquidez o la posibilidad de disponer de él en cualquier momento para realizar un pago en la adquisición, ya sea de un producto o un servicio. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar sobre los impuestos. Entonces, los impuestos, en todos los países existen numerosas necesidades de la población que deben ser atendidas por el Estado. Para entender todas esas necesidades, los gobiernos necesitan dinero, parte del cual se consigue con los impuestos, es decir, el cobro que se hace a las personas y a las empresas. Vamos a observar la siguiente presentación para ver cómo es ese tipo de impuestos. Historia del dinero. Entonces ya nos hablaban en el video que los bienes se intercambiaban unos por otros a lo que se denominaba el trueque, ¿cierto? Entonces un ejemplo, cambiaban animales por sal y objetos. Bueno, en la página 50 de su libro van a encontrar aquí la historia del dinero, un resumen de cómo es ese inicio de la historia del dinero. Entonces iniciamos con los trueques, luego las primeras formas de dinero, que fueron las semillas, las perlas, luego vino lo del oro. Bueno, hablamos de los impuestos. Entonces nos decían que los impuestos eran los cobros, ¿cierto? Entonces el Estado debe brindar bienestar a la población, lo que incluye velar por el desarrollo de la cultura, ofrecer educación y salud, contribuir obras públicas y garantizar la seguridad. Para hacer todo esto, el gobierno establece unos tipos de impuestos, que son el impuesto directo e indirecto. Directo, cuando se paga las personas y empresas de acuerdo con las propiedades e ingresos. Significa que pagan más impuestos quienes tienen más riquezas. Bueno, vamos a hablar del impuesto predial, que es el que pagan
muchos hogares por lo menos una casa. Bueno, entonces depende de las características, la ubicación y el estrato donde se encuentre, paga su impuesto. Cuando hablamos de impuesto indirecto, se cobra principalmente por las compras de ciertos productos y servicios. Entre ellos tenemos el IVA, que significa impuesto de valor agregado. Este lo pagan por igual las personas pobres y ricas, pues no depende de sus ingresos, sino de lo que consumen las personas. Algunos productos que tienen impuestos son la cerveza, el aguardiente, la higiene corporal, higiene y cuidado facial. Bueno, hay diferentes productos que tienen este IVA. Bueno, entonces los impuestos son los cobros que se hacen a las personas y empresas. Entonces ya sabemos que hay dos tipos de impuestos, el impuesto indirecto y el impuesto directo. Entonces volvemos a recordar, directos lo pagan todas las personas y empresas de acuerdo con sus propiedades de ingreso. Un ejemplo, el impuesto prediales, que se paga cada año por la vivienda y depende de la ubicación y el estrato socioeconómico donde se encuentre. Cuando hablamos de indirectos, estos impuestos se cobran principalmente por la compra de ciertos productos y servicios. Uno de ellos se llama el IVA, que significa valor agregado, lo que pagan todas las personas por igual, pobres y ricos, pues no depende de sus ingresos, son de lo que consumen. Entonces recordemos que algunos productos de la canasta familiar también tienen IVA, ¿cierto? En nuestra actividad de refuerzo, la primera actividad, en tu vida cotidiana, ¿qué función tiene el dinero? Segundo, mediante una historieta explica la diferencia entre transacción por trueque y las transacciones con dinero. ¿Listo, niños? Niños, recuerden quedarse en casa, te invitamos a lavar tus manos constantemente, les envío un abrazo y los quiero mucho. ¿Listo, mis amores? Que pasen un excelente día.